Buenos días. Pues vamos a empezar, que por ahora vamos a tiempo, pero con el programa que tenemos por delante, lo previsible es que eso deje de ocurrir progresivamente. Con lo que, como ya os ha contado Francisco Maciel, vicerrector, básicamente hemos organizado un programa en tres grandes bloques. El primer gran bloque lo vamos a tener antes del café, que es de generalidades o un poco más de cuestiones generales del tema de datos abiertos y reutilización de información del sector público. Luego tendremos un segundo bloque después del café en el que vamos a hablar de universidades, del tema de reutilización de información del sector público y datos abiertos en el contexto universitario. Y después de la pausa para comer ya volveremos y escucharemos una de las partes que pienso que es central en este encuentro, que es las presentaciones que los emprendedores tienen de sus aplicaciones, que no sé si habéis tenido ocasión ya de ver los pósters que hay ahí en el hall. Creo que han hecho un gran trabajo y después de comer pues tendremos ocasión de poder disfrutar de esas aplicaciones. Y, bueno, finalmente tendremos también una mesa redonda donde tengo que agradecer, por supuesto, agradecer a todos los ponentes, pero también a las empresas que han querido venir a estar con nosotros y a apoyar a estos emprendedores y a enseñarnos y a contarnos sus experiencias en relación con los datos abiertos. Al final de las jornadas del encuentro tendremos la entrega de premios, que pues, lamentablemente no son 12, que son los 12 que han participado, porque todos lo merecen, han hecho un gran trabajo y pues bueno, nos tendremos que quedar con los 4 premios que hemos ofrecido en las bases del concurso. Bueno, pues un poquito con ese pequeño boceto de lo que es el programa. Vamos a empezar. Como he dicho, la primera parte es de generalidades y tenemos la gran suerte de contar con nosotros en este encuentro con Alberto Abellá. Él es presidente de la Open Knowledge Foundation, que es una organización internacional de máxima relevancia en todo esto del conocimiento abierto y de los datos abiertos, y él nos va a dar una charla que se titula Los desafíos de la apertura de datos públicos y privados. Con lo que os dejo con él y muchas gracias. Lo primero, sí, ¿me oís? Vale. Ahora, lo segundo, probamos que esto me siga haciendo caso a esta distancia. Sí, funciona. Bueno. A ver, lo primero es que creo que estar aquí 45 minutos o 30 y 15 de preguntas me parece un ejercicio de vanidad. Y os explico por qué. Vosotros conocéis a un humorista que se llama Leo Harlem, ¿no? Este señor va ahí, te da un show de media hora y te diviertes. Pero es un tío gracioso. Yo no soy gracioso como él y quieren que dé casi 3/4 de hora. Pues bueno, atengámonos a las consecuencias. Perdóname, se me ha pasado. Bueno, no quiero dejar de empezar sin dar gracias a los organizadores. Estoy muy sorprendido de que un rector abra este acto, gratamente sorprendido, realmente, porque al menos demuestra que se le quiere dar alguna importancia. No es común, ¿vale? También a vosotros, porque, digamos, vais a disfrutar. Fijaos, yo tengo muchas ganas de quedarme ahí y oír a algunas de las personas que van a venir, ¿vale? A Julián le tengo ganas de oír, a Enrique Teruel, por supuesto, a Miguel García, de los que me acuerdo ahora mismo. Yo os recomiendo que, desde luego, les prestéis atención. También a José Norberto Mazón, porque fue el culpable de que yo esté aquí, y a los socios de OKFN, porque han decidido elegirme un año más como presidente, no hartos de que yo les dé la tabarra. Bueno, esto es lo que os quiero contar, pero en realidad ¿por qué os lo voy a contar? Pues porque supongo que tiene interés para vosotros, pero si preguntáis ahora, a lo mejor puedo hablar de lo mismo y de una forma mucho más interesante. Sé que ahora, por supuesto, será absolutamente cortante, pero yo os diría, oye, podéis preguntar, incluso sería más divertido. A ver, muchos de vosotros probablemente estéis dando clase y dais clase pues 50 minutos y veis a los alumnos, ¿sí? Ocultándose con el móvil ahí, tiqui, tiqui, tiqui. Bueno, sería mejor que preguntáramos y además no temáis hacerlo porque haremos las cosas mucho más divertidas, que yo creo que se pueden hacer. Tendréis vuestro merecido, ¿vale? No digáis que no avisé. Bueno, lo primero, presentar la organización en la que
por la que me invitan aquí, que es la Open Knowledge Foundation. Efectivamente es una organización internacional, estamos en 57 países, España es uno de los 9 capítulos oficiales, ¿de acuerdo? Y hacemos un montón de cosas. Una de las cosas es ayudar a mejorar la economía, pero también la investigación, la cultura y la gobernanza. Todo desde el conocimiento abierto, del cual sí hay una definición. Si os vais a opendefinition.org, hay una definición y que incluso se está adoptando a niveles legales, ¿vale? De datos abiertos como parte de lo que es conocimiento abierto, pues se le puede aplicar lo mismo. Hablaremos de alguna cosa más. Estos son más cosas que hacemos un premio a nivel mundial en la organización y se organiza desde España. La hemos liado para que se haga desde España. De momento, estas 2 ediciones se han hecho desde aquí y esperemos que la tercera, o hackatones, o damos formación normalmente gratuita sobre cómo tratar con datos, en todos los aspectos. Estos son los premiados en este premio del año, pues fíjate, desde una gente que se dedica a fomentar la formación sobre ciencia abierta, porque hay una categoría de ello, hasta portales públicos que permitían la reutilización, hasta un concurso de datos abiertos, hasta organizaciones como OpenCratio o El Buen Nuestro de Cada Día que fomentan la transparencia desde la reutilización de información, Open Food Facts. ¿Cuántos de vosotros conocéis esto? Es una base de datos abierta con datos alimenticios pues, de muchísimos de los productos que tú puedes encontrar en el supermercado y que puedes reutilizar pues, para hacer aplicaciones para lo que sea. Y España es casi el segundo país después de Francia, que han sido los... Y bueno, y el Media Lab Prado que está incitando. Bueno, estos son temas que tratamos ahí y esto, pues mira, es un ejemplo de transparencia. Nosotros decimos, fijaos, nosotros casi no tenemos dinero. De hecho, ¿cuánto dinero tenemos? Exactamente eso es nuestra cuenta en el banco. Lo ponemos siempre. Cada vez que hay un apunte en nuestra cuenta, lo podéis ver ahí. Fijaos, acabamos de pagar impuestos. Bueno, pues la transparencia no es una cuestión de necesidad, es una cuestión de querer hacerlo. Nosotros casi no tenemos dinero y se puede hacer. Esto, para alguna gente que dice, no, es que la transparencia es complicada. No, no es complicada, es cuestión de voluntad. Bueno, también trabajo en una compañía privada que nos dedicamos, bueno, pues a la experiencia del ciudadano, pero bueno, hoy no es el objeto de esto, pero sí quiero que sepáis que trabajo en el mundo privado para que veáis que, digamos, piso un poco en todos los sitios. Ay, perdón, que se me ha ido la manita. A ver. No contento con esto, también colaboro con alguna asociación empresarial, ¿de acuerdo? Especialmente en la normalización de datos y la interoperabilidad de datos entre Smart Cities, ¿vale? Y en los ratos libres, pues doy clase en la universidad y hago mi tesis doctoral. Bueno, después de contaros lo divertido que soy, esto sí quiero contároslo, porque probablemente hay desconocimiento. Lo primero es que hemos hablado de Open Data. Primera cosa, el Open Data es público y privado. De momento hay más público o hay más presión para que lo público se libere, pero el Open Data puede ser perfectamente privado. ¿Por qué no? Puede haber muchos modelos de negocio y muchas necesidades o regulaciones que obliguen a que ciertos datos privados se abran, ¿vale? Lo primero, a ver, lo dibujo así como una florecilla. Los primeros datos, no los primeros, digamos, por dimensión más pequeños son los datos culturales. Pues no sé si conocéis Europeana. Europeana está haciendo una labor muy importante, sacando patrimonio cultural de tal forma que sean datos abiertos y los podamos reutilizar y hacer todo tipo de aplicaciones, tanto educativas, culturales, etcétera. Estos son pequeños, yo los dibujo como una florecilla porque son agradables, bueno, la cultura nunca tiene casi problemas, pues de bibliotecas, bueno, la gente de bibliotecas es terrible, son buenísimos, además llevan haciéndolo mucho tiempo. Yo tengo que reconocer que no los conocía, ahora hay un congreso en Gijón, FESAVID, y estoy en el comité técnico y estoy encantado, aprendo todos los días. Ay, perdón, que me he ido. Los segundos datos, estos son de los que más se habla, que yo llamo los datos públicos de las administraciones, los datos administrativos, los datos del gobierno, etc. Yo les pongo como perritos, porque bueno, hay de todo tipo, los hay muy agradables, los hay incluso desagradables. Hay datos, aquí ya hay datos antipáticos, o antipáticos al menos para alguna gente que los tiene que publicar. Dice, oye, pues no quiero que se sepa las remuneraciones de mis asesores personales. Digo, ya, pero es que te los pagamos todos. Bueno, esos datos son más antipáticos. O recientemente yo hice una petición al portal de transparencia sobre cuáles eran las 1000 empresas que más impuestos pagaban en España. En Canadá consiguieron detectar un fraude de 3.100 millones de dólares canadienses.
aquí está prohibido publicarlos. Bueno, quizás debíamos el artículo 95 de la ley tributaria, a lo mejor teníamos que revisarlo un poco. Bueno, y ahora, perdóname que no me haga con esto, estos son los principios de los datos abiertos, ¿vale? Fueron establecidos en 2008 por un grupo de académicos y de profesionales, capitaneados por Lawrence Lessig, ¿de acuerdo? Y una de las cosas es que deben ser leíbles bajo máquina, es decir, que podamos automatizarlos, porque si los datos abiertos nos los ponen en PDF, en formato imagen, no son datos abiertos, es otra cosa, ¿vale? Eso no es reutilizable, eso es intentar que las cosas no funcionen. Bueno, voy a pasarme esto porque... Voy a pasarme esto si me dejan. ¿Sabéis qué es esto? Es interesante. Son el Ayuntamiento de Madrid, sorprendentemente, digo pues sorprendentemente porque estaba muy despistado, ahora está haciendo las cosas bien. Está publicando las 380 y pico mil multas que pone al trimestre. ¿Están todas? Está el importe, está la causa, está la ubicación, ¿vale? Hombre, yo creo que es interesante saber dónde nos van a multar. Bueno, esta es una aplicación que tuvieron en Barcelona y que denunciaron, reutilizaba datos abiertos y denunciaron al que lo hacía. Bueno, luego se arrepintieron, ¿no? Cuando hubo presión popular, pero que sepáis que existe. Ay, perdóname. Y bueno, y ahora hablamos de los datos científicos y los pinto como un gorila, porque son datos salvajes. Normalmente no hay forma de tratar con ellos, como un gorila, ¿no? Además son grandes, suelen ser sets de datos muy grandes. Y estos están aquí, están en la universidad. De hecho, los bibliotecarios ahora empiezan a tener problemas para cómo catalogar y cómo tratar con ellos e incluso fomentar que se reutilicen, ¿vale? Porque normalmente a los académicos lo que nos importa es solo la publicación, porque es lo que nos reconocen. Pero es verdad que esos datos que estamos generando tienen o podrían tener muchísimo valor si se reutilizan. Y además ahora la Unión Europea sabéis que nos está presionando para que la mayoría de las cosas sean open access, es decir, que haya acceso abierto a esos datos. Bueno, pues tengámoslo en cuenta. Pero estos no son los mayores datos. Los mayores datos son los que vienen del Internet de las cosas. ¿Qué es el Internet de las cosas? Pues fijaos, todo lo que es sensorizado desde los dispositivos que podemos llevar, perdóname la palabra, los wearables, o sea, estos dispositivos que nos ponemos para controlar cuando vamos entrenando. Nuestro dispositivo móvil casi también es un Internet de las cosas, las Smart Cities que se están sensorizando, etcétera. Ahí es donde empieza a haber miles de millones de datos que son incluso mayores que el ámbito científico. Y con todos estos, tanto de carácter público como privado, es con lo que tenemos que tratar. Y ahora os quiero contar los tres desafíos que veo para las políticas de apertura, ¿vale? El primero es el círculo abierto. El círculo abierto, ahí os pongo muchas cosas, pero se resume en una palabra muy clara, que es: la universidad ha hecho un esfuerzo por publicar los datos. Le cuesta dinero, ¿verdad? Le cuesta recursos, al menos. Vale, hay alguien que reutiliza los datos, que obtiene un cierto beneficio de cualquier tipo. ¿Cuánto gana la universidad con eso? ¿Cuánto genera para poder mantener ese portal? Nada. No, se le puede reconocer a título digamos, atributivo, pero nada más. No tiene más recursos por publicar los datos. Es lo que yo llamo el círculo abierto, ¿vale? Entonces, aquí os pongo unos ejemplos de otros sistemas que están también en círculo abierto. Bueno, la Wikipedia se financia a base de donaciones, ¿vale? Ellos no recuperan lo que generan. Bueno, sin embargo, las carreteras es otro círculo abierto. ¿Por qué? Porque no hay un modelo que diga cuánto se retorna por las carreteras. Hombre, todos tenemos asumido que es bueno que haya carreteras y que se debe invertir en carreteras. Pero ¿cuál es el retorno? ¿Lo sabemos? No lo sabemos. Y sin embargo, invertimos casi 2.200 millones este año. O el AVE, sí, está bien, ¿no? Está bien. Y seguro que tiene retorno, pero no sabemos cuál. Pues aquí metemos 3.500 millones. Pues los datos abiertos yo creo que están en este ámbito. Son buenos, lo sabemos intuitivamente, todavía no sabemos cuánto, pero todavía los niveles de inversión son mucho menores a estos. Luego, otros factores que impactan definitivamente en lo que es
En lo que es la reutilización, el ámbito legal, tenemos que liberar con una licencia que permita la reutilización, incluso comercial. Esto en el 2011 era tabú, en el 2015 ya casi ninguna administración pública prohíbe la reutilización comercial de sus datos. Gracias a Dios. Bueno, la DGT creo que está por ahí. Bueno, estos son legislaciones que han ido sucediendo en España que nos han llevado hasta esa posibilidad de liberar los datos. Y esto es lo que pasó desde el año 2012 al año 2013, que en el 2011 el 84% de los datos que se liberaban no permitían la reutilización comercial. En el 2013, a finales, ya sí se puede. Bueno, e incluso, fijaos, esta legislación fomenta la apertura de datos en Smart Cities. Está hecha en España y es la primera del mundo. Sorprendentemente, estamos bien aquí. Bueno, otro factor, pues el acceso. No es broma. Ha habido sitios donde había que registrarse en un formulario en papel para acceder a los datos, para reutilizarlos. Esto lo he conocido yo hace menos de 3 años. Ahora ya no. Otros factores, los estándares. Oye, no es lo mismo que liberemos la información en un PDF en formato imagen o en un estándar con metadatos asociados. No es lo mismo. Y probablemente lo más importante y donde no tenemos la solución es en el modelo de datos. Oye, yo libero el dato del presupuesto de la universidad, el de Alicante, fantástico. Ahora liberamos el presupuesto de la Universidad de Barcelona. ¿Los podemos conectar? ¿Podemos comparar? No lo sé, pero me juego lo que queráis a que no. Porque salvo que las cosas se hagan ex professo, cada uno con su mejor criterio hará las cosas con su mejor criterio y no será el mismo el de uno y el de otro. Y por tanto, la reutilización de los datos tendrá bastante poco valor si no es posible conectarla. Bueno, otro factor muy importante en los datos que liberéis es que estén geolocalizados. Le añade valor. Esto es parte de mi investigación académica y he descubierto que les dan valor, todavía no sé cuánto, pero está en ello. Y, por supuesto, que los datos sean en tiempo real. Tiempo real entendido como el tiempo del proceso en el que se trate. Hombre, si estamos hablando de la demografía es un tiempo real, si estamos hablando del tráfico es otro tiempo real. Tiempo real en tráfico son 3 segundos, para que os deis. Debería de estar la información 3 segundos después para que realmente sea útil, porque si no, hay determinados usos que no son posibles. Bueno, e incluso me he llegado a hacer una métrica para ver cómo podemos decir que es más reutilizable y menos. Pero no quiero aburriros con esto. Sí quiero hablaros de los nuevos modelos de negocio. Y perdonadme, que además hoy os van a hablar mucho de ello. Y creo que Miguel García os va a hablar. Y yo donde veo los modelos de negocio es en mezclar el dato público, ese, digamos, los perros y las flores y quizás parte de los gorilas, con ese agujero negro donde están todos los datos, esos millones de datos, y con datos personales y privados. Los datos son, y esto yo creo que los datos no tienen valor. Los datos que se liberan en la universidad no tienen valor por sí mismos. Son los cimientos de una casa. En una casa con solo los cimientos no se vive. Hay que construir encima. Pero es verdad que una casa sin cimientos se cae. Entonces, ¿es necesario liberar los datos desde la universidad, desde cualquier otro sitio? Sí, son nuestro cimiento. ¿Con eso conseguimos crear mucho más valor económico? No, si no se puede construir sobre ellos. Por ejemplo, si no hay reutilización comercial, no se puede construir sobre ellos. Si lo hacemos muy complicado que se reutilicen, no podemos construir sobre ellos y no generamos valor y no generamos economía. Bueno, y otros datos que yo creo que todavía están por venir muchos de ellos. El segundo desafío, pues hay unas barreras. No voy a extenderme en esto porque creo que Julián, que ha estado en el proyecto LAPSI, a lo mejor os los cuenta. Vienen de ese proyecto europeo, del que yo tuve la suerte de ser evaluador, y me parecieron muy relevantes, muy relevantes. Bueno, pues que haya acceso, que no haya restricciones a lo que se puede hacer, vamos, que se pueda utilizar comercialmente, ¿vale? Proporcionar certeza legal. En Europa todavía hay licencias, el Reino Unido tiene una licencia, Francia tiene otra, nosotros tendemos a utilizar Creative Commons. ¿Son totalmente compatibles? Pues no, pues ya no tenemos certeza legal y a ver qué negocio hacemos. Bueno, y muchas otras cosas, ¿vale? Y el tercer desafío,
perdonadme, porque le doy aquí, es la interconexión de los datos y probablemente es el más importante y el que estamos intentando solucionar desde mi organización. Esto son los resultados del informe del sector infomediario que se ha hecho este año. España en esto también está bien. Yo suelo ser bastante pesimista, pero estamos haciendo algunas cositas bien y también es justo decirlo. Bueno, pues el mayor problema que tenían el sector infomediario aquí era que las comunidades autónomas publicaban sus datos y no había forma. El mismo dato se publicaba de varias formas. De hecho, fijaos, los portales de datos abiertos de distintas comunidades autónomas emiten las noticias, las actualizaciones en formato RSS, este formato tan simple que tienen. Pues ni eso es compatible. Porque yo se me ocurrió hacer una conexión entre ellas y vi que, bueno, cada uno era de su padre y de su madre y había que hacer cierto filtrado para que aquello funcionara. Pues si no funcionan los RSS, ¿qué no pasará con los datos? Bueno, perdonadme. Y los tres problemas que ellos identificaban en el sector infomediario es los formatos, ¿vale? Los plazos, por favor, publiquemos a tiempo. Para ello, lo que debería suceder es que en todo nuevo desarrollo que se contrate, se considere que parte de esos datos se van a publicar y directamente cuando se licita, que se incluya ahí. No hacer luego un desarrollo después que siempre es más caro y más costoso. Y luego, pues la frecuencia por tipología. Hombre, hay datos, no me des las estadísticas del tráfico a final de semana, dámelo en su tiempo, porque si no, lo que puedo hacer con ellos es muy limitado. Y quizás, ¿sabéis qué es esto? Esto lo pongo para reírnos un poco. ¿Sabéis lo que es? Bueno, es evidente que es una rotonda. Es evidente que es una rotonda. ¿Sabéis los de arriba quiénes son? Los políticos que se están haciendo la foto. No caben en la rotonda. No caben. La inauguraron esa rotonda de ese tamaño, creo que son 14 o algo así. Digo, vamos a ver. Vamos a ver. Esto lo que nos está diciendo es que solo la apertura de datos no se puede hacer solo por la foto. Esto es lo que no hay que hacer, ¿vale? Entonces, intentemos. Me han gustado las palabras del rector, que parece que cree que esto realmente es impactante. Realmente es impactante. Y es difícil. No esperemos resultados a corto. Es difícil y hay que ponerse de acuerdo. Y habrá que renunciar a algunas de nuestras pretensiones. Pero no hacerlo es muchísimo peor. ¿Vale? Eso es como lo que decían de la cultura, ¿no? La cultura es cara, pues prueba con la ignorancia. Bueno, perdóname que no me ha dado. Bueno, y el futuro. El futuro, como yo lo veo, es que los datos son importantes, pero nosotros no comemos datos, comemos servicios. Es decir, yo no quiero los datos de cómo está el tráfico, yo quiero que me digas si voy a tener un atasco o no. ¿Vale? Entonces, tenemos que transformar los datos en servicios y no los van a transformar las fuentes, es decir, la fuente, la propia universidad no lo va a hacer, lo van a hacer otras organizaciones con y sin ánimo de lucro que van a mezclar esos datos que le van a servir de cimiento y van a crear nuevos servicios. Y nosotros, la sociedad, vamos a pedir nuevas cosas, la cual obligará a las fuentes a publicar nuevas cosas. Esto es como lo veo y de hecho este es el modelo sobre el cual estoy intentando modelizar el impacto económico de las Smart Cities, como fuentes de datos. Ya veremos si lo consigo. A ver. ¿Y qué tenemos que hacer hoy? Pues sobre el problema del círculo abierto, fijaos. Ay, perdonadme, que estoy yo un poquito. Pues ahí os pongo un titular, me gusta mucho el del Plan PIBE. La gente del Plan PIBE, la automoción, que lo ha hecho muy bien, dice, oye, por cada euro que se invierte aquí, el Estado recupera 4. Esto es mentira. A ver, es mentira. Bueno, si fuera así, en lugar de 700 millones de Plan PIBE, metamos 10.000, ¿no? Sí, por cada uno. Bueno, a lo mejor no nos están contando toda la película, ¿vale? Dice, bueno, con 700 está bien, pero más de 700 a lo mejor ya no sirve. Bueno, pero ellos lo han conseguido esto, ¿vale? Entonces, se puede, aunque no haya una justificación, no digo que sea mentira, pero bueno, no es tan cierta, aunque no haya una justificación, se puede conseguir recursos para hacer las cosas, ¿vale? Para reutilizar información o para reciclar coches, se pueden conseguir. Por tanto, no es tan importante que nosotros demostremos la bondad de abrir los datos como tener el convencimiento de que se puede hacer. El segundo problema, a ver, es el de las barreras, ¿vale? Y aquí lo único que hay que hacer para eliminar las barreras es lobby. Es lobby, es decir, tienes que eliminarla. Tienes que cambiar la licencia,
Por ejemplo, la Comunidad de La Rioja, por presentarse al premio este de la OKFN, cambió la licencia de ciertos datos. Pues este tipo de cosas. Hay que presionar, no hay más, no hay otra solución. Es difícil, pero es posible. Y el último, para interconexión y normalización, esto lo vamos a intentar lanzar desde la propia Open Knowledge Foundation, es una mesa. ¿Cuál es el problema en muchos casos de ponerse de acuerdo? Pues que el que lanza la iniciativa ya la condiciona. Si lo lanza la Administración central, determinadas administraciones locales dicen, oh, esto es centralismo. Si lo lanza el sector privado, dice, no, esto es para hacer negocio. Entonces, vamos a intentar lanzarlo nosotros desde la Open Knowledge Foundation, desde la sociedad civil, para ver si nos reciben tanto públicos como privados con ganas de arreglar las cosas. Entonces, finalizo. ¿Los datos abiertos son rentables para la sociedad? Sí, lo son, yo estoy convencido, pero no importa. Para hacer las cosas que hay que hacer, no importa demostrarlo. ¿De acuerdo? No es cuestión de modelos, sino de presión. Y acabar esta charla pues, con un cariz optimista. Yo soy optimista, cada vez la información, hay más información, publicamos más, ¿de acuerdo? El enfoque abierto versus el cerrado está ganando la partida, porque yo creo que retorna más a la sociedad, y lo que sí hay que hacer, y que es lo difícil, y por eso quizás estamos aquí y es un buen sitio, es que hay que actuar, hay que hacer cosas, hay que probar y hay que coordinarse con otros, ¿de acuerdo? Y esto es todo lo que quería decir. Como no habéis preguntado, ahí tenéis vuestro merecido. Muchas gracias. No sé si estamos a tiempo, tenemos para preguntas. Sí. Sí, se oye, ¿no? Sí. Muchas gracias, Alberto, por la presentación, que es clara y has dado muchos hechos clave. Yo, bueno, aprovechando que estamos en la universidad, con el proyecto de datos abiertos, sí que te quería preguntar tu opinión acerca pues, de los datos que puede generar la universidad, pues tu visión acerca de cuáles son los que podrían añadir ese valor que comentas, cuáles serían los más beneficiosos. Es decir, claro, cada uno imagino que dentro de su ámbito, ¿no? Datos científicos para algo, etcétera, pero ¿cuáles consideran más atractivos, digamos? A ver, hombre, me gustaría tener la respuesta correcta. La universidad, además, es que tiene dos vertientes. Es una administración pública, ¿vale? Y por otra parte es un ente científico que genera datos. Hombre, yo creo que hay mucho más valor en los datos científicos, pero realmente los datos, cuando generan valor, es cuando se conectan con otros. Entonces, los datos de la Universidad de Alicante son valiosos en sí mismos, sí, tienen un valor. Si se pudieran conectar con otras 3 universidades o con otros 3 centros de investigación o con otros 3, el valor no es el triple, es muchísimo más del triple. Entonces, ¿cuáles son los más valorables? Hombre, yo creo que el dato científico. El dato científico tiene mucho más valor. Y además, dentro del dato científico, yo creo que los que tienen un ratio más grande son los de humanidades. Y os explico por qué. Porque los datos científicos, os pongo un ejemplo, ¿sabéis lo que es el CERN, el colisionador de alta energía que hay entre Francia y Suiza? Pues me parece que es cada colisión que se produce en el CERN, y producen muchas de ellas, miles de ellas al día, genera un terabyte de datos. ¡Buah! Sí, es información valiosísima, pero es tan gigantesca que extraer conocimiento de ahí, pues requiere de unos procesos inmensos. Sin embargo, hay mucho dato social, económico, demográfico, etcétera, que son datos, digamos, que como datos son pequeños. A ver, los datos de la facturación de las empresas de España, pues sí, que pueden ser 1 gigabyte. Eso es parchís, ¿me explico? Eso es la milésima parte de lo que se produce en cada experimento del CERN. Y, sin embargo, eso podría tener consecuencias muy importantes. Es un único criterio. No quiero decir que sean más importantes. Yo creo que es más fácil sacarle brillo a ese tipo de datos que a otros datos. Bueno,
Alberto, muchas gracias sobre todo por estar aquí, por acompañarnos y por contarnos las cosas que sabes, que la verdad es que a nosotros nos viene muy bien. Y bueno, yo no sé si a lo mejor para el Club de la Comedia a lo mejor no tanto, pero de luego ameno ha sido bastante tu presentación. Yo, más que una pregunta, es un comentario para ver qué piensas tú sobre el tema, ¿no? Has expuesto varias diapositivas en las que poco comentabas la dificultad, la conveniencia incluso de calcular el retorno de la inversión que puede haber con la apertura de datos, ¿no? Existen diferentes factores, incluso la conclusión que ya es al final, que bueno, en principio ni siquiera hace falta, ¿no? Porque lancemos no porque no hace falta. Pero, sin embargo, me gustaría matizar un tema que por lo menos para nosotros desde el principio ha sido muy importante. Si no hemos hecho un cálculo del retorno de la inversión, al menos sí vemos muy claro que existe ese retorno. Por ejemplo, voy a poner quizá un caso macarrónico para que se entienda, para poder bajarlo a tierra, ¿no? Pero si nosotros, por ejemplo, desde el Servicio de Informática no tenemos ni presupuesto ni recursos para desarrollar una serie de aplicaciones, ponemos los datos en abierto, como tú decías, hemos encontrado que los datos que además están geolocalizados son los más interesantes a priori, ¿no? Y pues no sé, o un conjunto de estudiantes o incluso una empresa, no nos importa. Alguien ha desarrollado una de las aplicaciones que veremos después en el concurso, que son aplicaciones que en breve la comunidad nos demandaría, estaría presionando, tendríamos que hacerla nosotros, que nos costaría posiblemente 20.000 euros desarrollar una aplicación, más no cuento la mochila que se nos genera, más el mantenimiento anual, etcétera. Y la comunidad la ha desarrollado de manera gratuita, ya directamente la universidad está teniendo un retorno importante de la inversión. No sé qué piensas tú. Me alegro mucho que me hagas esta pregunta, porque de hecho a mí me encargaron en su día hacer el plan estratégico de Open Data de la ciudad de Santander. Y este tipo de vías, que se refleja, perdonadme, en este esquema, lo que se quiere decir es que hay un ecosistema de entidades que pueden ser empresas, que pueden ser desarrolladores individuales o que pueden ser entidades sin ánimo de lucro, que hace cosas que nosotros nunca vamos a llegar. A ver, una ciudad o una universidad nunca va a poder proporcionar todos los servicios que son capaces de imaginar o de necesitar sus ciudadanos o sus alumnos, etc. Entonces, por eso hay que abrir los datos, para que eso pueda suceder. Y por eso hay que hacerlo de una manera que no tenga, como lo que yo digo, fricción, que sea tan fácil utilizarlos que se puedan generar muchos. Si nosotros, cada vez que hay que utilizar un dato, le obligamos al desarrollador o a quien sea a escanear algo, a hacer un scrapping, que es sacar los datos casi a mano de la web, etcétera, no se producirán esos beneficios. A ver, yo no digo... O sea, lo que a mí me gustaría sería medirlo y decir, oye, por cada euro que invertimos en esto, retornamos 10. ¿Vale? Me gustaría poder decirlo. Digo que no hace falta en términos de pensar, de que el sentido común nos tiene que llevar ahí. Pero desde luego, vamos, estoy no de acuerdo, muy de acuerdo. De hecho, en ese estudio que hice para Santander, la mayor fuente de ahorros no era la venta de los datos, porque nadie paga por los cimientos de la casa, paga por la casa entera. Entonces, si tú vendes cimientos, pues no te los compran. Pero el mayor ahorro era de las aplicaciones que se desarrollaban basados en esos datos. Y además, el mayor con una diferencia muy notable. Y aquí os pongo otro dato. Todos los modelos de cálculo del impacto de los datos abiertos tienen en cuenta solo la reutilización comercial. En España, el sector de reutilización factura unos 500 millones de euros y da empleo a unas 5.000 personas. Y yo digo, estamos midiendo mal. ¿Por qué? Porque eso es solo la parte de reutilización comercial, pero hay una parte que hacen entidades sin ánimo de lucro y que dan servicio. Hay una parte que utilizan los ciudadanos y hay otra parte que cuando tú abres los datos se produce, y es que de repente ciertos componentes de economía informal y ciertos componentes de fraude fiscal se ven reducidos, y ahí está, en términos económicos, ahí está el melón. Lo que yo os contaba de Canadá, que por abrir los datos fiscales de algunas empresas detectaron un fraude de 3.100 millones, para que os hagáis una idea, Canadá gasta al año en su portal de acceso a la información unos 20 millones de dólares canadienses. Detectó un fraude de 3.100, pues ya lo tiene pagado para 150 años. Entonces, ese es el impacto. Vamos, estoy totalmente de acuerdo que el retorno de la inversión, una parte muy importante, se produce por esos
nuevas aplicaciones y que hay otros efectos que ni siquiera nos podemos estimar, pero que estoy seguro que son gigantescos, ¿vale? Alberto, enhorabuena por la presentación. Vamos a seguir con esto del círculo abierto, de la cuadratura del círculo. Aparte de los beneficios que se pueden obtener, yo tengo una cuestión o una duda siempre con cuál es el coste ese que hay que incurrir para publicar los datos, que tengo la impresión de que no es tan grande como lo que normalmente se dice. Mi impresión es que en el coste de publicar los datos muchas cosas ya se pagan para otro tipo de servicios o de beneficios. Por ejemplo, tener los datos, tener una buena calidad de los datos en el servicio que sea o en la administración sirve a otros propósitos. Entonces, no solamente se hace para publicarlos. Y es Se me ha olvidado un efecto, perdóname. Uno de los efectos, que es muy grande también, es el de la propia reutilización que hace la propia administración de los datos que publica. De hecho, en el País Vasco, en su portal de datos abiertos, calculaban que el 30% de los accesos venía de gente del propio País Vasco, de la administración del País Vasco, porque antes no pedían esos datos, porque era un rollo, y ahora estaban ahí y los reutilizaban masivamente. Perdóname, Enrique, que creo que era importante. Precisamente, además, eso es una de las muestras, ¿no? En otros sitios he oído hasta el 50%, Ayuntamiento de Zaragoza, es decir, que yo creo que eso es general. Podrías ponerlos a disposición del resto de la administración pública de otras maneras, pero si lo sabes, pues es, digamos, mucho más directo. Y luego, parte del coste a veces es un coste que no es un coste que puedas decir de recursos, es un coste más político. Muchas veces te encuentras con que es la dificultad de convencer, no es un coste realmente de hacer las cosas. Entonces, ¿realmente dónde están los costes para hacer lo que digamos que tienen que hacer las administraciones, que es poner a disposición los datos limpios? A ver, los costes, como tú bien has dicho, los costes económicos son, si se hace desde el principio, son absolutamente ridículos e injustificable que no se haga. Una vez que no los has hecho, hombre, sí, puede tener cierto coste, pero el coste es un coste de voluntad política. O sea, cuando digo política, no de un político o de un gestor de una entidad o de lo que sea. Porque, a ver, nosotros, como Open Knowledge Foundation, anda que no somos pobres. Tenemos 7.000 euros y conseguimos publicar nuestros datos. Es una cuestión de voluntad. Nada más y nada menos. O sea, no hay realmente unos costes. Donde sí puede haber algún coste, es cuando tú quieras eso, hacerlo en interconexión con otros. ¿Por qué? Porque te vas a tener que poner de acuerdo. Y a lo mejor el formato que tú tienes nativo lo tienes que hasta cierto punto adaptar. Y esa adaptación pues te va a costar algo, pero sigue siendo un coste ridículo y diferencial comparado con el beneficio que impacta sobre la sociedad que te rodea. Insisto mucho en lo de la interconexión, porque ahora todavía estamos floreciendo, hay muchos portales, pero dentro de poco nos daremos cuenta, oiga, sí, esto está muy bien, pero yo quiero hacer más cosas, quiero añadir más valor, y si no puedo interconectarnos o me cuesta mucho, pues no pueden surgir esos modelos de negocio como los que vamos a ver aquí después. Estoy seguro que alguno de la gente que viene después, si utiliza varias fuentes, seguro que dice, sí, pues hemos tenido que hacer algún apañete para conectarlas, seguro. No sé si... Pues, bueno, pues... perdona. Es que, vamos, utilizamos el micro no solo para que se nos escuche aquí, sino porque estamos claro, retransmitiendo por video streaming y grabándolo pues para que se escuche todo. Bueno, nosotros desde el proyecto de la Universidad de Alicante de datos abiertos siempre hemos tenido la inquietud de alinear nuestro trabajo con distintas instituciones de las que luego hablaremos. Y una es la Open Knowledge Foundation. Entonces, yo sé que dentro de esta organización internacional se está haciendo trabajo desde distintos grupos de trabajo en el ámbito universitario, internacional, y me consta que a nivel, yo diciendo el video streaming, este trozo se lo han perdido, pero por lo menos la pregunta sí. Me consta que hay un grupo de trabajo de universidades de la Open Knowledge Foundation que está trabajando en España y quería preguntarte por su actividad y bueno, por las posibilidades que están generando y cómo se están moviendo. Espera, me preguntas, pero ten cuidado porque en la Open Knowledge Foundation, si no recuerdo mal, hay en torno a
voy a decir un número, entre 35 y 40 grupos de trabajo. Entonces, tengo que reconocer que no sé muy bien lo que está haciendo a nivel global, no lo sé. Y además, no solo eso, sino además la Open Knowledge Foundation participa, pues no sé si en 10 o 12 proyectos europeos, en algunos de los cuales incluso yo a nivel particular estoy también. Entonces, no sé exactamente, bueno, he visto distintas campañas que se han hecho, ¿vale? Campañas en pro del acceso abierto, en pro de la transparencia de los contratos públicos, etcétera. Pero no te puedo decir exactamente qué es lo que se está haciendo en ese grupo porque es uno de tantos. ¿Vale? Siento no poderte contar más. Espera. No, ahí había... Hola, buenos días. En primer lugar, enhorabuena por la exposición, me ha parecido muy interesante, o sea que no es el merecido que antes anunciaba. Yo discrepo un poco de algunas cuestiones que se han dicho porque en la práctica lo estoy sufriendo. Decía antes el compañero que pensaba que a veces la política de Open Data no cuesta dinero a las administraciones públicas, porque a veces son datos que ya se disponen porque se han utilizado para fines de otros servicios. Yo, por ejemplo, os pongo el caso de la Universidad de Murcia, vengo de la Universidad de Murcia, ayer recibimos una solicitud de acceso a la información por parte de Everis, en el que solicita que se le informe acerca del número de estudiantes de ingeniería informática procedentes de un sitio geográfico en concreto. Y eso hay que cocinarlo, eso hay que prepararlo. Entonces, alguien tiene que dedicar parte de su jornada laboral, que se dedica a otra cuestión, a preparar eso. Hemos tenido en la práctica otro problema. Estamos desarrollando el portal de transparencia y se planteaba, como sabéis, en los contratos menores, en el ámbito de la contratación pública, es un caballo de batalla. Hay todos los problemas que sabemos alrededor de la gestión del gasto público en materia de contratación. Pues bien, una de las líneas que se planteaban eran: bueno, vamos a publicar en bruto las facturas, por ejemplo, porque como son el documento donde se formaliza el contrato menor, pero claro, eso plantea un claro problema. Para empezar, a lo mejor habría que plantearse si hay que disociar datos o no, pero plantea el evidente problema de que la información ha de ser reutilizable, ha de ser amigable. De nada sirve volcar datos por volcar. Entonces necesitas a alguien que cocine, que prepare esos datos y los clasifique por contratista, por tipo de contrato. Entonces, sí hace falta, sí hay un gasto. Hace falta personas que estén detrás preparando y volcando toda esa documentación. Tenemos además el problema añadido de que la ley de transparencia en España surge en un contexto de crisis económica y, como está haciendo últimamente el legislador, tanto estatal como autonómico, siempre mete una disposición adicional en la que dice: la implementación de las medidas dispuestas en esta ley no pueden suponer incremento de gastos de personal. Entonces, pues eso, siento ser un poco el halo pesimista de la política, pero en la situación, el contexto actual es difícil. Espera, te voy a dar algunos datos y además vamos a hacer una porra. ¿Cuánto creéis que cuesta de media una petición de información, por ejemplo, en Australia? Me sé la información en dólares. Cada petición de información, ¿cuántos dólares cuesta? Os lo digo yo, cuesta unos $900 cada petición. En Canadá, bueno, en Reino Unido está en torno a 300 algo, ¿vale? Porque ellos tienen leyes de libertad de información que les permiten a los ciudadanos pedir casi cualquier cosa. Y efectivamente lleva un coste, claro. Y eso es lo que yo te decía, a Canadá, país, le cuesta 20 millones de dólares. Bueno, claro, lo que también te digo es que el retorno es clarísimo. Pero es clarísimo. Bueno, quizás ese retorno lo recogió el Ministerio de Hacienda y la información la está atendiendo a lo mejor el Ministerio del Interior. Desde luego, el Ministerio del Interior está en el círculo abierto. Él paga, pero no cobra. Pero ese era un punto. Y luego hablabas también de... Bueno, o sea, sí cuesta dinero, es verdad. Especialmente cuando eres tú reactivo. Si tú eres proactivo, es decir, publicas lo que tienes... y respecto a la publicación de facturas, mira, de las pocas cosas que se están intentando normalizar a nivel de la Administración es las licitaciones, para que sea posible extraer toda la información de los perfiles del contratante y poder
y poder, digamos, comparar o al menos saber a qué te puedes presentar. Eso sí se está haciendo. Y, espera, te quería decir otra cosa. Bueno, por ejemplo, España, mira, España es muy buena en una cosa. Bueno, quizás no suene, el XBRL. El XBRL es un lenguaje de reporting de información financiera, que uno de sus desarrolladores principales es el Banco de España, ¿vale?, con otros bancos centrales. Y hemos conseguido que la práctica totalidad de los ayuntamientos españoles reporten esa información a la sección de, voy a decirlo, como de control de la administración local del Ministerio de Economía. Sería muy fácil volcar esa información. No se está haciendo. Tal. Y luego hay otro problema que en España, otra barrera, y que sí puede costar dinero, y es que tenemos la legislación de privacidad probablemente más exigente del mundo. No sé si la más exigente, pero el que tiene las multas más graves. Es decir, lo que aquí en España, en Reino Unido cuesta 600 euros, aquí la multa es de 6.000. Lo que en Reino Unido a lo mejor cuesta 6.000 euros de multa, aquí son 60.000. Entonces, claro, no disociar, no hacer ese trabajo de anonimización, pues aquí trae consecuencias. Aunque, bueno, también es verdad que como las administraciones públicas no les multan, pero bueno. Bueno, entonces, la respuesta resumida, sí, puede costar dinero, pero ese dinero que cuesta tiene un retorno muy superior. Lo que pasa es que, como estamos en el problema de círculo abierto, a lo mejor ese retorno no se lo lleva el que hace la inversión. Por eso hay que convencernos, decir, oiga, esto es así y hagámoslo así, como hacemos las carreteras, como hacemos los ferrocarriles o como hacemos muchas otras cosas. No estamos tan en desacuerdo. Bueno, pues ya me he extendido probablemente más de lo necesario. Muchas gracias.